Para finalizar este tema de las competencias, vamos a hablar de las competencias y de la taxonomía de Bloom como una de las maneras más apropiadas de desarrollar ese proceso de formación por competencias. Entonces, lo primero que tenemos que decir es recordar que el concepto de competencia es un concepto que integra conocimientos, que integra habilidades, que integra valores, ¿sí? Es decir, estamos hablando de saber, hacer y ser, ¿sí? Como aspectos que se pueden consolidar en lo cognitivo, en lo procedimental y en lo actitudinal, de manera que queden interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes en entornos de trabajo asociados a un campo muy específico. Es decir, que ese concepto de competencia es un concepto integral, es un concepto integrador. También es importante recordar que cuando hablamos de competencias estamos hablando de capacidades, ¿no? No son solamente conocimientos, es también habilidades, es también destrezas, son aptitudes, son valores, son actitudes. Realmente lo que estamos hablando cuando hablamos de competencias es de desempeños, es aquello que se puede evidenciar en las acciones, ¿sí? ¿Cómo se sabe que una persona es competente? Porque lo puede evidenciar en sus acciones específicas, ¿sí? Entonces por eso hablamos de un saber hacer en un contexto específico. Y entonces hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Y es que las competencias hay que construirlas, hay que realmente redactarlas para poder saber que estamos desarrollando competencias. Necesitamos construirlas para poderlas visualizar en nuestra labor educativa en esos estudiantes. ¿Y qué tiene que tener? Pues un verbo activo, ¿cierto? Que señala la acción que debe ser ejecutada para poder obtener ese resultado evaluable en el trabajo de desempeño, ¿sí? Tiene que ser completamente observable y tiene que tener un objeto, que es la persona o la cosa sobre el cual recae la acción de ese verbo. Pero adicionalmente debe tener una condición, ¿sí? Es decir, de qué manera, en qué forma, cuál es el criterio, cuál es el alcance, cuál es el contexto que se debe considerar en el cumplimiento de esa acción. Entonces, cuando se habla de una competencia está el verbo, está el sujeto que debe desarrollar esa acción y está la condición, de qué manera va a desarrollar esa acción, ¿sí? Adecuado, correcto, completo, preciso, ¿sí? Que no puede medirse, tiene que ser mucho más específico, ¿no? De una manera sobresaliente, de una manera completa, ¿sí? Tiene que poderse desarrollar de esa manera. Y entonces aquí viene un elemento importante y es esa categorización que se denomina la taxonomía de Bloom. Y es una organización que se ha hecho de los procesos de aprendizaje que se desarrolló inicialmente en la Asociación Norteamericana de Psicología en el 48 y estuvo liderada por Benjamin Bloom, ¿sí? Por eso se llama la taxonomía de Bloom, debido precisamente a la consolidación de esas categorías, de esos procesos de pensamiento por Benjamin Bloom, ¿sí? Doctor en educación de la Universidad de Chicago, que determinó cuáles son los dominios de aprendizaje. Y realmente, a pesar de que comenzó en el 48, él la estructuró en el 56 y luego en el 2001 se hizo una revisión de la versión anterior. Incluso ahora se habla de una taxonomía de Bloom para la era digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos en una nueva condición donde esos aspectos relacionados con los recursos tecnológicos imprimen unas características diferenciales a esa idea de taxonomía de Bloom. ¿Y entonces a qué se refiere? A que se está hablando de unas categorías, ¿sí? Que van complejizándose. Ustedes ven aquí, van desde la parte más baja de la pirámide y van ascendiendo a medida que van llegando a
la cima de la pirámide. Es decir, que lo que se está cambiando y que estamos trabajando sobre esta pirámide del 2001, esos cambios que se hicieron allí realmente permiten que sea de una mejor manera, ¿no? Fíjense que en principio se determinaban sustantivos, pero se cambiaron por verbos y representan unos cambios que son importantes. ¿Y en qué se basa la taxonomía de Bloom? En tres áreas principales. Un área cognitiva, la forma en la que procesamos la información. Un área afectiva, el papel que juegan las emociones en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un área psicomotora, y es cómo intervienen nuestras habilidades corporales y emocionales en el desarrollo como personas. Cómo ejecutamos esas acciones. Y entonces la taxonomía de Bloom está de esta manera, ¿no? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear en una escala progresiva hacia la cima de esa pirámide, ¿no? Y aquí están las características, ¿no? Estamos hablando de primero recordar, luego comprender, luego aplicar, luego analizar, evaluar y crear. Y estas últimas tres son habilidades de pensamiento superior y las tres primeras son habilidades de pensamiento a nivel inferior. No vamos a detallarnos en estos elementos, pero sí estos elementos que tienen unos verbos asociados a cada una de esas categorías taxonómicas, ¿no? Todo empieza con recordar. ¿Cómo recordamos? Haciendo listas, describiendo, identificando, recuperando, denominando, localizando, encontrando. ¿Cómo se entiende? A través de estos verbos: interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar. ¿Cómo se aplica? A partir de implementar, de desempeñar, de usar, de ejecutar. ¿Cómo se analiza? A partir de comparar, organizar, de construir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar. ¿Cómo se evalúa? A partir de revisar, de formular hipótesis, de criticar, de experimentar, de juzgar, de probar, de detectar, de monitorear. ¿Y cómo se crea? A partir de diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar y elaborar. Esos elementos que están en cada una de esas categorías son la forma en la cual podemos evidenciar que se están desarrollando cada uno de esos niveles de competencia, ¿sí? Y fíjense que todas están planteadas como palabras de acción, ¿sí? Y aquí están los mismos listados, pero de una manera diferente presentados, donde se muestran estos primeros tres niveles: recordar, comprender y aplicar, para poder pasar a este segundo nivel. Y fíjense que si ustedes recuerdan la evolución que hemos venido desarrollando de los procesos, de los modelos pedagógicos, fíjense que son estos, ¿no? Podríamos decir que todo empieza con ese modelo tradicional que solamente es recordar. Luego nos lleva a esa acción, ¿no? Ese aplicar, ese hacer. Pero cómo luego nos plantea la importancia de comprender eso que estamos haciendo, ¿sí? Pero ahora este modelo de competencias nos lleva a un nivel más allá, un nivel más alto, el nivel de analizar, el nivel de evaluar y finalmente la posibilidad de crear, de proponer, de plantear a partir de eso que se está aprendiendo. Y aquí diríamos que son los elementos fundamentales, ¿no? Antes de entender un concepto hay que recordarlo. O sea, ese es el punto de partida. Si yo no recuerdo algo, no puedo entenderlo, ¿sí? No puedo pasar al siguiente nivel, que es la comprensión, ¿sí? Y para poder comprenderlo, para poder aplicar algo, yo tengo que comprenderlo, ¿sí ven? Esta es la secuencia que es muy, muy importante. Esto es el aspecto más relevante de lo que yo quiero que se queden con esa idea de la taxonomía de Bloom. Entonces, vuelvo a repetir. Para entender un concepto hay que recordar. O sea, yo necesito recordar para poder entender. Yo necesito comprender para poder aplicar, ¿sí? Yo necesito aplicar para poder analizar.
Yo necesito analizar para poder evaluar. Y antes de poder crear necesito recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. Entonces, este es un elemento que me parece que es fundamental para poder entender ese concepto de la taxonomía de Bloom y ver que es una escala progresiva, ¿sí? Ver que está cada vez complejizándose, ¿sí? Y entonces todo empieza con recordar, luego por comprender, luego por aplicar, luego por analizar y luego por evaluar y crear. Y aquí está una representación muy sencilla, ¿no? Recordamos cómo listando, memorizando, reproduciendo, para que luego podamos, ¿qué? Entender. ¿Cómo yo sé que entiendo? Parafraseando, explicando, dando un ejemplo, ¿sí? Y después de que yo he entendido, entonces ya puedo aplicar. Pero no puedo aplicar si no he entendido y si no he recordado. ¿Y cómo aplico? Pues haciendo resúmenes, contrastando, diagramando, ¿sí? Y ya cuando aplico, soy capaz de analizar. Y en ese análisis, ¿qué hago yo? Clasifico, demuestro, organizo, ¿sí? Para luego poder pasar a evaluar eso que yo he aprendido. ¿Y cómo evalúo? Organizando, criticando, reseñando, ¿sí? Para que finalmente llegue al estadio máximo que es el de la creación, ¿sí? ¿Y cómo creo yo? Diseñando, proyectando, planificando, resolviendo problemas finalmente, ¿sí? Entonces, este es la secuencia que me parece que es muy sencilla de comprender, ¿sí? Es una manera muy fácil de entender este proceso de lo que es la taxonomía de Bloom para el desarrollo de competencias. Y esto, pues, son los mismos elementos, pero desde una perspectiva de la era contemporánea, ¿no? ¿Cómo yo puedo recordar? ¿A través de qué puedo recordar? Y aquí me presenta un montón de recursos tecnológicos, ¿no? Esto es lo que se llamaría la taxonomía de Bloom de la era digital. Cómo entiendo, cómo aplico, cómo analizo, cómo evalúo y cómo creo, ¿no? Entonces, hay varias de las herramientas que son importantes para poder crear, ¿no? Y cualquiera de estas ustedes pueden revisarlas y encontrar la importancia de estas taxonomías en eduteca.org, que es muy útil. Espero que haya sido claro estos elementos que quería mencionarles relacionados con la taxonomía de Bloom y su aplicación en el desarrollo del modelo de competencias. Dios les bendiga.